Bueno, luego de los Olmecas vamos a hablar sobre otra civilización que hasta actualmente se recuerda por todo lo que hicieron. Y vamos a ver a los mayas. Los mayas. Recordemos que en orden de tiempo fue primero los olmecas los que se establecieron en Mesoamérica. Luego aparecen los mayas, que es otra civilización que también desarrolló grandemente y fueron muy constructores de varias obras que hasta la actualidad hay. ¿Alguien ha ido a Petén? ¿O en algunas fotografías han visto esos templos gigantes que ellos edificaron? El Tikal. Yo mis. Sí, usted fue. Entonces, fíjense que eso es parte de la civilización maya. Son restos de la civilización maya. Ahora vamos a leer aquí y vamos a copiar poco a poco. La civilización maya se asentó en Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Alcanzaron gran desarrollo y se destacaron en la matemática, astronomía y arquitectura. Se organizaron en ciudades, estado. La nobleza tenía a su cargo el gobierno, dirigido por el señor sagrado y familia. Los guerreros pertenecían a la clase privilegiada. Los artistas, escribas y comerciantes con riqueza vivían cerca de los palacios. O sea, ahí estamos hablando sobre una clase social que era privilegiada, pertenecían los que se consideraban importantes en esa civilización. Luego vamos a ver cómo es que está conformada la pirámide social de los mayas. Ahora aquí tenemos las clases sociales de los mayas. Alashwinik era el superior, el señor sagrado que le decían. Era como hoy día el presidente de Guatemala, ¿verdad? El que mandaba y tenía todo bajo su control. Luego venían en ese orden social, primero arriba, hasta arriba estaba Alashwinik. Luego teníamos a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que realizaban ceremonias en los templos que fabricaron gracias a la arquitectura que ellos sobresalieron. Luego tenemos a los nobles. Los nobles eran todos los escribas, todos los artistas, todas las personas que pertenecían a cierto grupo social que eran privilegiados también. Luego tenía el pueblo. El pueblo estaba formado por agricultores, artesanos y todos las artes que ellos también sobresalieron. Y los esclavos, que eran algunos que habían obtenido de guerras con otros grupos indígenas y los hacían esclavos por haber ganado las guerras. Entonces, a ellos los ponían a hacer los trabajos más duros y pesados en la sociedad maya. Así es de que eso se los voy a dejar de último para que lo puedan ilustrar y vamos a continuar con la explicación de lo que son puramente las actividades a las cuales ellos se dedicaron. La agricultura era una actividad muy importante. Cultivaban frijol, maíz, chile, ayote y cacao. Eran grandes comerciantes. Usaban el trueque. ¿Qué significa trueque? ¿Alguien se recuerda de qué significa trueque?
No, mis. Bueno, el Tiene trueque que era algo por cambio de productos por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer hoy día trueque, yo tengo azúcar y Alex tiene leche. Entonces yo le doy un poquito de azúcar y él me da un poquito de leche y hacemos trueque, hacemos cambio, ¿verdad? Esa era una forma de comerciar. Y luego utilizaron el cacao como moneda. Comercializaban productos agrícolas. Por ejemplo, el jade, plumas de quetzal, obsidiana, cerámica, etc. Eran politeístas, quiere decir que adoraban a muchos dioses. Y tenían a Itzamna como el señor del cielo. Tenían a Chak, dios de la lluvia, y Kinich Ahau, dios del sol. Practicaron sacrificios, construyeron ciudades que aún se conservan, como por ejemplo las ruinas de Tikal. Esas tenemos todavía la dicha de tenerlas como una representación de nuestra civilización maya, y de esa manera, cuando uno está enfrente de esas grandes construcciones, siente que realmente fue muy grandiosa esa civilización, ¿verdad? Increíblemente han pasado los años y aún se conserva. ¿Copian eso, mis chicos? Los mayas desarrollaron la pintura mural que realizaban para pintar sus templos. O sea, en el interior de sus templos, ellos pintaban y aprovechando su arte de la pintura, ¿verdad? El estudio de los mayas se realizó en 3 periodos. Luego tenemos ahí periodos mayas. Preclásico, pasaron de nómadas a sedentarios. Eso es lo que se puede decir el inicio de los mayas. Ahí fue cuando empezaron a cultivar, cuando construyeron sus casas sencillas, ya empezaron a trabajar lo que eran las artes. Pero en el periodo clásico alcanzaron el mayor desarrollo. Construyeron grandes ciudades. Lo que les decía, ¿verdad? Que en el periodo clásico ellos superaron todo lo que eran las artes. Ya vimos que sobresalieron en la matemática, en la astronomía, en la arquitectura. Ese fue el mejor momento de los mayas, el periodo clásico. Y el postclásico es como el final de los periodos en que ellos vivieron. Los sobrevivientes a guerras y epidemias migró al norte de Yucatán. Es ahí donde llegan algunos mayas, los sobrevivientes de las guerras y epidemias, migraron al norte y llegaron a Yucatán a establecerse y ya se quedaron ahí establecidos. Y este se puede decir que es el tercer periodo en el cual se ve la decadencia de los mayas.